Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a trabajar lo que serían los piecitos y bracitos de nuestra muñeca Navidad. Para esto voy a ocupar los tonos blanco, rojo, en este caso estoy usando un rojo manzana, ya que el rojo Navidad para mí es un poquito chillón, entonces creo que se ve bonito este tono con el verde que ya es encendido. Y ahora vamos a empezar con lo que sería el piecito de aquí. Para esto voy a iniciar con mi hilo color rojo. En este caso es el 3805 de la fábrica La Colonial. Y vamos a trabajar 6 cadenas. Aquí voy 1, 6. Ahora, a partir de la segunda, voy a trabajar 4 puntos bajos. Aquí voy 3, 4. Y en el último voy a trabajar 5 puntos bajos en el mismo punto. Aquí voy 2. El de aquí va a ser 3, 4 y el de aquí va a ser 5. Ahora voy a trabajar 3 puntos bajos en la parte inferior de las cadenas. Y en el último punto voy a realizar un aumento. De esta forma. Ahí tengo un total de unos 14 puntos. Y ahora en la segunda carrera vamos a trabajar un punto bajo en cada uno. Carrera de 14 puntos. Solamente agarrando la hebra trasera. Aquí voy 3, 5, 7, 9, 10, 12, 13 y el de aquí va a ser 14. Ahora vamos a trabajar en la carrera número 3 y 4 un punto bajo en cada uno. Carrera de 14 puntos, de manera que vamos a trabajar nuestras dos carreras. Aquí yo voy 4. Coloco mi separador y voy a trabajar mis carreras restantes. Listo, acá ya terminé mi carrera número 4 y en la 5 vamos a trabajar 4 puntos bajos. Aquí voy 2, 3, coloco mi separador, 4 y ahora vamos a hacer 2M. ¿Qué quiere decir la abreviatura M en Angels Crochet? Quiere decir una doble disminución. O sea, vamos a agarrar las 3 hebras delanteras, jalamos y hacemos un punto. Otra vez, 1, 2 y 3. Pasamos y listo. Ahora termino con 4 puntos bajos. Aquí voy 3 y 4. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar 4 puntos bajos. En nuestra carrera número 6 vamos a trabajar 4 puntos bajos. Aquí voy 3, 4. Colocamos el separador y ahora vamos a hacer 2 aumentos. Este va a ser el primero y el de aquí el segundo. Hacemos nuestros 4 puntos bajos. Aquí voy 3 y este va a ser 4. Ahora voy a trabajar de mi carrera número 7 a la 10 un punto bajo en cada uno. Carreras de 12 puntos.
Listo, ahora voy a jalar mi hebra y vamos a rellenar lo que sería la parte de la botita. Vamos a rellenar ya que es muy chiquito. De esta forma. Rellenamos y rellenamos. Muy bien lo que sería la botita. Listo, y ahora en la carrera número 11 vamos a trabajar solamente en la hebra trasera 4 puntos bajos. Aquí voy 2. Aquí vamos 2, 3, 4. Una disminución. De esta forma. Y lo repetimos 2 veces. Aquí voy 2, 3, 4 y la disminución. De esta manera. Entonces debemos de tener ahora un total de 10 puntos. Ahora voy a trabajar intercalando el color blanco y rojo, mi carrera de la 12 a la 15. Listo, acá ya terminé mi carrera número 15 y en la 16 vamos a trabajar 2 puntos bajos, un aumento, coloco mi separador y otra vez aquí vamos, 1, 2, 3, 4, me toca el aumento y debo terminar con 2 puntos bajos. Ahora, al finalizar mi punto de la carrera número 16, voy a hacer el cambio de color a rojo y voy a trabajar en mi carrera 17 un punto bajo en cada uno. Carrera de 12 puntos. Listo, así nos iría quedando lo que sería la bota y ahora vamos a formar los triángulos de aquí en color verde. Para eso vamos a retomar el flow o la hebra delantera que nos quedó cuando trabajamos la pierna en la carrera número 11. Entonces aquí voy a retomar de esta forma. Ahí. Voy a hacer mi nudo. Y voy a tejer un punto bajo en cada uno de los puntos. Aquí voy 2. Este de aquí va a ser 3. 4. 4. El de aquí va a ser 5. 6. 7. 9. 10. 11 y el de aquí va a ser 12. Ahora cerramos con un punto deslizado. Al terminar la carrera, subimos con una cadena y ahora vamos a tejer dos puntos bajos juntos. ¿Qué quiere decir? Ingreso, jalo, ingreso, jalo. Tengo 3 hebras lazada y los paso. Hacemos 2 cadenas y voy a hacer un punto bajo aquí al costado
de los 2 puntos juntos que habíamos hecho. De esta manera. Ahora en el siguiente hacemos un punto deslizado ahí y repetimos otra vez. Vamos a tejer una cadena para subir. En el mismo punto donde está el punto deslizado voy a hacer ingreso, jalo, que sería para hacer 2 puntos bajos juntos. Tengo 3 hebras, lazada y pasamos. Ahora que nos falta hacer las 2 cadenas, un punto bajo al costado de los 2 juntos que habíamos trabajado y en el siguiente punto nos toca deslizado. De esa forma se van a ir haciendo los triángulos. Otra vez subo con una cadena donde he hecho mi punto deslizado, voy a entrar y salir. Tengo 2 hebras. En el siguiente punto ingreso y salgo. Tengo 3, lazada y paso todo. Hacemos 2 cadenas y al costado de donde hice mi punto bajo hacemos un punto bajo y en el siguiente nos toca punto deslizado. Y ahí irían quedando los triángulos. Vamos a repetir eso por 6 veces y regreso. Al finalizar nuestras 6 puntas que tenemos, una cadena, cortamos y hacemos hacia abajo lo que serían las puntitas. De esta manera ya tendríamos nuestros 2 zapatitos. No sé si se pueden dar cuenta que el de aquí me ha salido más grande, es porque lo he trabajado otro día. De esta forma. Y ahí ya tendríamos los 2. Listo chicos, he rellenado y así nos debería de quedar los zapatitos. De esta forma. Ahí ya rellené mis zapatitos y nos debería de quedar así. Ahora lo que voy a hacer es trabajar lo que sería el bracito. Para eso voy a ocupar el color verde, en este caso es el 7702. Y vamos a trabajar 5 cadenas. Aquí voy 3, 5. Hacemos un total de 3 puntos bajos a partir de la segunda. Y en el último vamos a realizar 3 puntos bajos en el mismo punto. Aquí voy 1, 2 y 3. Ahora hacemos 2 puntos bajos. Y en el último me toca aumento. Listo. Hasta ahí tengo un total de 10 puntos bajos. Y ahora voy a trabajar de mi carrera 2 a la 4, un punto bajo en cada uno. Listo, acá ya terminé mi carrera 4 y en las 5 vamos a realizar un punto por cord de 4 puntos altos. ¿Qué quiere decir? Lazada, ingreso, jalo, tengo 3 hebras, lazada y paso los 2 últimos. Ahí voy 1, otra vez repetimos, lazada, ingreso en el mismo punto. Nos deben de quedar 4, hacemos una lazada y pasamos los 2 últimos. Ahí voy 2, otra vez, lazada, ingreso en el mismo punto, jalo, tengo un total de 5, lazada, paso los 2 últimos y ahí vamos 3 puntos altos sin terminar en el mismo punto. Vamos a realizar el cuarto y nos debe de quedar 5 hebras. Ahora hago una lazada y los paso todas y trabajamos nuestros 9 puntos bajos que nos quedan de forma normal. Aquí voy 3, 4, 6, 8, 9. Ahora voy a trabajar un punto bajo en cada uno, que sería un total de 10 puntos. Aquí voy 1,
2, coloco mi separador. Este va a ser 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Y aquí vamos a dejar sin terminar lo que sería el último punto de la carrera número 6. Y para finalizar el punto vamos a realizar el cambio de color a rojo. Ahora vamos a trabajar una carrera de unos 10 puntos. Aquí voy 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 y el de aquí va a ser 10. Ahora en la siguiente carrera vamos a hacer solamente en la hebra trasera. Aquí voy 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí habría terminado mi carrera número 8 con un total de 10 puntos bajos. Y ahora voy a trabajar 6 carreras en recto, lo que quiere decir que vamos a trabajar un punto bajo en cada uno. Ahora hago un punto deslizado, una cadena, cortamos. También voy a cortar mi hilo verde. Ahora vamos a retomar lo que serían las hebras que dejamos delanteras. En este caso fue nuestra carrera número 8. Hacemos un nudo. Subimos con una cadena. Voy a trabajar 2 puntos bajos. Aquí voy 1, 2. Me toca el aumento. Ahora voy a trabajar 4 puntos bajos y aumento. Aquí vamos 1, 2, ese de aquí va a ser 3, 4, mi aumento y termino con 2 puntos bajos de esta forma. Ahora hago un punto deslizado para cerrar la carrera, un punto deslizado. Y ahora vamos a subir con una cadena y vamos a trabajar de la carrera número 2 a la 4 un punto bajo en cada uno. Carreras de 12 puntos. Listo, acá ya acabé mi carrera 4, cerré con un punto deslizado, hacemos una cadena y cortamos. Y ahora vamos a girar lo que sería las 4 carreras que habíamos trabajado para que se cree el doblez de una manga de esta manera. Rellenamos nuestro bracito y tejemos un brazo y una pierna. Ahora pasamos a lo que sería la unión de piernas. Ahora donde terminé, que fue la carrera número 17, en el último punto realicé un cambio de color a blanco. Y justo donde terminé vamos a realizar la unión de piernas con un punto bajo. Ya, miren.
Como las piernas tienen que ir un poquito adentro, de esta manera, voy a ver de donde terminé una de las piernas. Voy a avanzar contando mi punto deslizado, 4, 5 en el sexto. Y vamos a trabajar un punto bajo con ambas piernas. De esta forma. Ahí ya quedarían unidas. Vamos a comprobar que estén bien. Así. La puntita un poco hacia adentro. Nos iría quedando de esta forma. ¿Ven? Y vamos a continuar. En este caso, como he unido con un punto y teníamos un total de unos 12 puntos, debemos trabajar 11. Aquí voy 2, 3, 4. Coloco mi separador. Este aquí va a ser 5. 5 puntos. 5, hacemos un aumento. Ahora trabajamos 10 puntos bajos. Aquí voy 2, 4, 5, 2, 4, 5, el aumento, 2, 4, 5. Ahora no saltamos, ya que aquí estaba sujeto las piernas con un punto. Al siguiente, para continuar, sería 6, 7, 8, 10. Hacemos el aumento y debo acabar con 5 puntos bajos. Aquí voy 1, 2, 4 y este de aquí va a ser 5. Hasta ahí tendría un total de unos 24 puntos. Y ahora vamos a trabajar un punto bajo y un aumento por 2 veces. Aquí voy, punto bajo y aumento. Coloco mi separador. Hacemos 16 puntos. Aquí voy 4, 6, 8, 'Me había olvidado que aquí tendría que cambiar de color. En el último punto de la carrera número 1 de la unión de piernas, cambiamos al tono rojo. Y voy a trabajar un punto bajo y un aumento. Otra vez punto bajo y aumento. 16 puntos bajos. Aquí voy 1, 2, 4, 5, 7. De aquí va a ser 8. Este va a ser 9. 10, 12, 14, 16. Y ahora voy a hacer aumento y punto bajo por 2 repeticiones. Hasta ahí tengo un total de unos 28 puntos.
Listo, ahora vamos a trabajar de nuestra carrera del cuerpo desde la 3 a la 5, un punto bajo en cada uno. Carreras de 28 puntos. Recuerden que tenemos que ir intercalando de acuerdo al tono que nos toque. Una carrera, en este caso me toca de blanco, rojo y blanco. Voy a trabajarlas y regreso. Listo, acá ya terminé. Ahora en el último punto de mi carrera número 5, cambié al color rojo y vamos a empezar a trabajar un punto bajo. Coloco mi separador. Hacemos 3 disminuciones. Aquí voy 1, 2, 3, 14 puntos. Aquí voy 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Hacemos 3 disminuciones. Y acabamos con un punto bajo. Hasta ahí debemos de tener un total de 22 puntos. Ahora al finalizar cambiamos al tono blanco. De esta forma. Y voy a trabajar un punto bajo en cada uno. Voy a trabajar mis de 22 puntos y regreso. Listo, acá ya terminé mi carrera número 7. Cambiamos al tono rojo. Y ya vamos a cortar lo que sería el hilo blanco. Retiramos nuestro hilo para que no se nos enriede. Voy a hacer un nudito por aquí. Y ahora vamos a trabajar solamente con el rojo. Vamos a hacer lo que sería una carrera de 9 puntos bajos y una disminución por 2 repeticiones. Aquí voy 6, 8, 9. Me toca disminución. Otra vez aquí vamos 2, 3, 5. Este va a ser 6, 7, 8, 9. Disminución, de manera que tendríamos un total de unos 20 puntos. Y ahora vamos a trabajar un punto bajo en cada uno de los puntos, pero solamente en la hebra trasera. Aquí vamos 2, 3, coloco mi separador. Aquí vamos 4, 5, 6, 6, este va a ser 7, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 19 y 20. Vamos a rellenar lo que sería un poco para ver cómo va quedando, aunque creo que es por lo que se ve la figura está quedando muy bien formada. Vamos a rellenar.
ahora vamos a trabajar unas 2 carreras más que sean en recto, es decir, carreras de 20 puntos y vuelvo. Listo chicos, ahora vamos a realizar la unión de brazos. Para eso voy a trabajar un total de unos 5 puntos. Aquí voy 3, 5. Agarro uno de mis bracitos y los vamos a ubicar para adelante. También podemos esconder el hilo que está por aquí de una vez. Para que salga por la parte de aquí arriba. Y lo escondemos con nuestro palillo. De esta forma. Así que vamos a agarrar uno de los bracitos. Hay que establecer uno para la mano derecha y otro para la izquierda. En este caso yo lo voy a ubicar así. Y vamos a trabajar. Miren, si yo quiero que mi dedo quede hacia adelante, tenemos que doblarlo en el sentido contrario, o sea, así. Lo aplanamos de esta forma. Y vamos a ubicar los 3 puntos. Acá hay uno que queda justo en la división, así que vamos a agarrar el de ahí. Y los otros 2 del lado. En el caso de mi mano que va a ser izquierda, estoy retrocediendo, contando el punto deslizado, estoy en mi punto número 5. Entonces ahora vamos a unir y vamos a trabajar un punto bajo junto con el cuerpo. Aquí voy 1, otra vez un punto del brazo y un punto del cuerpo. Aquí vamos 2, otra vez un punto del brazo y un punto del cuerpo. Listo. Ahí ha quedado un total de unos 3 puntos. Ahora vamos a trabajar 8 puntos en la parte delantera. Aquí voy 2, 4, 6, 8. De la misma forma quiero que mi dedo quede hacia adelante, así que lo voy a doblar por la mitad. Y en este caso queda justo donde está el punto deslizado que cerramos el brazo. Así que voy a agarrar un punto adelante. Voy a avanzar un punto. Y los trabajamos de la misma manera. Aquí voy 1. El de mi punto deslizado va a ser el 2. Brazo con cuerpo y tejemos un punto bajo. Y el 3 también brazo con cuerpo. De esta forma. Ahora terminamos con un punto bajo. Y ahora vamos a recoger los puntos. A ver. Aquí vamos. 1, 2, 3, 5. Colocamos el separador. Recogemos los puntos restantes del brazo, que si no me equivoco deben de haber 7. Aquí vamos 3. Este va a ser 4. 5. 6 y este va a ser 7. Recogemos los 8 puntos de adelante. Aquí voy 2, 3, 5, 6, 8. Recogemos los dientes sobrantes del otro brazo, ya que si tenía un total de 10 y hemos recogido 3 en la carrera anterior, deben de quedarme 7. Aquí voy 5, 6, 7 y terminamos con nuestro punto bajo. De esta manera. Listo, ahora en nuestra carrera número 14
vamos a trabajar los 5 puntos bajos. Aquí voy 3, 4, 5. Coloco mi separador. Haremos una disminución. Tres puntos bajos. Una disminución. Los 8 puntos de la parte delantera. 4, 6, 8, una disminución, 3 puntos bajos, una disminución y me debe de quedar un punto bajo. De esta forma. Ahora, en la siguiente carrera vamos a trabajar un punto bajo, una disminución, coloco mi separador, 2 puntos bajos y disminución por 5 repeticiones. Esta es la primera. Esta de aquí va a ser la segunda. Mi tercera repetición. La cuarta. Esta va a ser la cuarta. La de aquí va a ser la quinta. Y debo acabar con un punto bajo. De esta forma. Así iría quedando hasta el momento. Listo, ahora en la siguiente carrera vamos a trabajar un punto bajo en cada uno, pero solamente en la hebra trasera. Aquí voy 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18. En la siguiente trabajamos un punto bajo en cada uno de los puntos. Aquí voy 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Este va a ser 16. 18. Y en la siguiente carrera vamos a trabajar 5 puntos bajos y un aumento por 3 repeticiones, de manera que deberíamos acabar con un total de 21 puntos bajos. Ahora cierro con un punto deslizado, una cadena y cortamos. Jalamos y así nos iría quedando hasta el momento. Bueno chicos, esto fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. No olviden dejar un chulo y precioso like y compartir para llegar a más personas. Recuerden que con María Ángeles tejen como los ángeles. Chao chicos.